Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co, comillas. Un libro nuevo alegra los labios, un buen libro alimenta la creatividad y un gran libro noblece el alma, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita imprimir de una matriz los datos que formen la figura arroba. Se plantea la solución en un programa de 61 líneas. En la línea 4 se importa la librería Foundation.h. Esta librería es una librería general del entorno de Objective-C. Veamos la función ejecutar, líneas 17 a 52. Esta función ejecutar entonces declara una matriz de orden 5×5, la inicializa a ceros, luego la llena con valores aleatorios y entre las líneas 28 a 44 se imprime la figura arroba. La figura arroba entonces se va a componer por la primera fila, la primera columna, la última fila y la última columna menos 1, es decir, casi una figura cuadrado, solo que la última columna no se imprime la primera o la segunda fila, sino la tercera, creando entonces la espiral del cetro que forma la figura arroba. Usted puede entonces probar este programa, compilarlo y verificar los datos que se imprimen. Aquí rápidamente entonces vemos que en la línea 26 se toma la fila o columna del medio de la matriz. Hay que validar que el tamaño sea impar, por eso la condicional de la línea 27 a 44. Si es impar, se puede imprimir esta figura arroba para que no se deformen los datos o la figura. Y en ese caso vemos que se imprime en el ciclo la primera fila, la primera columna, la última fila, y ya los datos del centro van en la condicional de la línea 36 a 42. Le invitamos a visitar esta tutoría en TurboC. Allí se explica más detalladamente el uso de arrays y de ciclos for y condicionales. Veamos entonces la estructura de este programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite programar usando clases, y las clases se componen de atributos y comportamientos. Imagínense entonces en un formulario de datos varios botones. Esos botones pertenecen a la clase botón y cada botón tiene atributos y comportamientos distintos. Los comportamientos o funciones y los atributos son variables. Entonces las clases solucionan cualquier problema. En este caso, para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y comportamientos. Y en la implementación se programa cada función declarada en la interfaz. Entonces la interfaz la vemos entre las líneas 6 a 8. Entre las directivas @interface @end, aquí damos nombre a la clase como figura arroba, dos puntos, hacemos referencia a NSObject y declaramos tres variables de tipo entero. Estos son los atributos. Recuerde que los atributos son variables globales que pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Aquí se declara XY y la variable mitad. Estas variables se usan entonces en los ciclos for. Y el método de ejecutar de la línea 7. Para programar un método, entonces primero se indica el nivel del método, luego el tipo de retorno y el nombre de la función. Por último irán los parámetros. Esta función no recibe ningún parámetro. Cada parámetro iría separado con dos puntos. Ya entonces veamos entre las líneas 10 a 53 la implementación. Internamente el compilador importa la interfaz. De ese modo entonces se garantizará que una función declarada que una función a programar haya sido previamente declarada en la interfaz. En la implementación, líneas 11 a 15, vemos una función especial, la función init, que es el constructor por defecto.
Este constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. El constructor no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba. Este constructor se invoca cuando se instancien objetos de la clase figura arroba, o sea, en la línea 57. Ya vemos la función ejecutar y con esto queda lista la implementación y la interfaz de la clase figura arroba. Para usar esta clase vamos a crear objetos. Eso lo hacemos en el main, líneas 53 o mejor 55 a 61. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main, línea 57, vemos que se crea un puntero llamado obj de la clase figura arroba. Este puntero entonces vamos a hacer que apunte a un objeto de esta clase. Para eso invocamos a alloc, que es el constructor, o mejor, el método que reserva memoria dinámica a clase figura arroba, y luego se invoca el init, o sea, el constructor por defecto. Con eso obj ya apunta a un objeto de esta clase y ya se podrá manipular. Por eso en la línea 58 simplemente se invoca la función ejecutar entre corchetes nombrando el puntero y el método. Con esto el compilador va de la línea 58 a la línea 17 y continúa con el programa. Por último, línea 59, relays, es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita imprimir los datos que formen la figura arroba. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook.